Bienvenidos al 7º Encuentro Latinoamericano de Derecho a la Salud y Sistemas de Salud. Muchas gracias a quienes desde todos los países que nos acompañan, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador y por supuesto México también y por supuesto el país anfitrión Uruguay. Durante 2 largos meses hemos estado trabajando en la preparación de este encuentro, esperamos que se sientan a gusto, esperamos que al final del encuentro tengamos unos resultados y unas lecciones aprendidas y un plan de trabajo para desarrollar en nuestros países y en la región. Muchas gracias a todos los que hicieron este esfuerzo para concentrarse durante 2 días y medio de intenso trabajo de reflexión sobre esta problemática del derecho a la salud, la judicialización, las tutelas, los derechos de amparo que nos están afectando profundamente, los medicamentos de alto precio que nos afectan profundamente a la región. Gracias por estar acá. Este es un encuentro informal de diálogo. Entonces, en nombre de Salud Derecho, iniciativa liderada por el Banco Mundial desde hace 8 años, voy a hacer la apertura inicial. Vamos a dar la palabra a todas las personas que han colaborado de distintas formas en que este encuentro sea realidad. Le doy inicialmente la palabra aquí a nuestros compañeros del Colegio Médico. ¿Dónde está? Aquí está el Colegio Médico. Estas son unas… Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a las diferentes delegaciones. Espero que encuentren un país chico pero muy acogedor y están en un lugar muy lindo que es nuestra Rambla. Estamos muy contentos de participar en este evento, ya que es lo que tiene que ver con la sociedad en el cual todos nos debemos, todas las profesiones que estamos acá, de alguna manera nos debemos a la sociedad y el Colegio Médico, dentro de su fundamento, está el mismo objetivo. Para los que no son de Uruguay, el Colegio Médico Uruguay es a nivel de ley, tenemos un código de ética en el cual nos marca perfectamente nuestra conducta y que será después para discusión en este evento. Así que muchas gracias y bienvenidos y bueno, que tengan una buena estadía y fundamentalmente los esperamos de vuelta. Wilson, para ti. Wilson desde la OPS. Muy buenos días, bienvenidos. Les quiero hacer llegar un saludo del representante de OPS en Uruguay, el doctor Giovanni Escalante, que por razones de agenda está fuera del país en estos días. Para OPS ha sido un placer participar con un conjunto de instituciones locales y con el Banco Mundial de este evento. A nosotros nos tocó gestionar que hubiera sol en estos días para que pudieran disfrutar de la Rambla y nos viene saliendo bastante bien desde ayer. Pero ciertamente el tema de medicamentos de alto costo interpela fuertemente nuestros sistemas de salud, interpela fuertemente la noción de la salud como un derecho, como un bien público y como responsabilidad de los estados asegurarlo. Y los caminos para sortear las dificultades y encontrar las rutas de salida seguramente serán consensuados, serán articulados entre muchos o no serán. Entonces eso le da mucho sentido a la jornada de hoy y deseamos que todos puedan aportar lo mejor de las acumulaciones de sus países y de nuestras instituciones para que encontremos los mejores caminos en esta temática. Bienvenidos. Gracias, Wilson. El Poder Judicial representado hoy por la juez Nilsa Salvo. Buenos días. En nombre del Poder Judicial les doy la bienvenida a todos. El Poder Judicial está comprometido en esta propuesta de diálogo desde hace muchos años, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y lo único que puedo decirles y desearles es que estos 2 días de trabajo nos sean útiles para comprender la entidad de este problema y la multiplicidad de factores que inciden. Y sobre todo, no sé si encontraremos alguna solución, pero sí poder ponernos en el lugar del otro y comprender
todos los temas que están comprometidos en el acceso, no solo a los medicamentos de alto costo y en definitiva al llamado derecho a la salud. Así que nuevamente bienvenidos y muchas gracias por estar acá, tanto a los extranjeros como a mis compatriotas. Gracias. Quiero dar la palabra ahora al anfitrión central, al subsecretario de Salud de Uruguay. Buenos días, bienvenidos a todos los que visitan esta tierra. Ya me ganó Wilson con lo del sol. Esperemos que tengan además buenas carnes que hay aquí para comer. También eso lo está gestionando el Ministerio. En realidad, como dijeron los compañeros, estamos ante un tema muy preocupante. En realidad el Ministerio de Salud está muy preocupado por este tema y vamos a partir de un primer acuerdo entre todos. El Ministerio lo denomina medicamentos de alto precio. No son de alto costo. El precio lo ponen quienes se encargan de traer los medicamentos. Así que a partir de esa primera definición, me gustaría que en estos días, en estas jornadas, podamos avanzar juntos, como decía la señora jueza, para tratar de entendernos entre todos de que la salud es un derecho y que ese derecho, entre todos, tenemos que contribuir a que sea realmente efectivo y equitativo para toda la población. Tuvimos en estos días previos con unos compañeros en una reunión similar en Mar del Plata. También el problema allí en Argentina es muy importante, el problema de la judicialización y sobre todo de lo que nos referimos es a los juicios de amparo con los cuales tenemos tantas dificultades, tantos problemas y tantas maneras de entender distinto cuál es el verdadero derecho a la salud. Quiero terminar estas pocas palabras diciendo que la Suprema Corte de Justicia en diciembre de mi país, en diciembre del año pasado, del 2017, en una acordada dice que son el poder legislativo y el poder ejecutivo quienes son los responsables de las políticas sanitarias de los países y no el poder judicial. Sobre esa base me gustaría que todos discutiéramos y pudiéramos llegar a consensos. Que tengan buena estadía. Finalmente le doy la palabra a Roberto Yunes, compañero y director de la Iniciativa Salud Derecho. Bueno, no es que no voy a darles las bienvenidas, porque muy bienvenidos, pero vamos a empezar. Mi tarea es darles las instrucciones, digamos, e informarles de cómo vamos a trabajar. En primer lugar, yo quería contarles, los que no conocen, explicarles un poquito qué es lo que es Salud Derecho, porque ustedes todos conocen la OPS, el Poder Judicial, el Colegio Médico, seguramente el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Recursos, pero ¿qué es Salud Derecho? ¿No? Salud Derecho es una iniciativa que, como dijo Janet al comienzo, empezó hace 8 años, es una iniciativa del Banco Mundial que busca facilitar el diálogo entre actores de varios sectores. Los problemas del sector salud y no solo sus problemas, pero también sus bondades, sus resultados, no salen solamente por las acciones de un actor, salen por las acciones de varios actores. Y lo que hace la iniciativa Salud Derecho es poner esos varios actores en una mesa, en un contexto de diálogo, para que permitan que esos actores hablen entre sí y puedan construir propuestas, trabajos, visiones comunes que puedan promover el derecho a la salud. Entonces, en el tema particular que estaremos trabajando esos 2 días y medio, los temas de acceso a medicamentos de alto precio no son exclusividad y no se pueden resolver con las acciones de un grupo de actores o de
sector, digamos, subsector, pero sí a través de las acciones comunes de los varios actores, porque todos nosotros, como actores del sistema de salud, como actores de un sistema social, tenemos nuestras visiones y tenemos nuestras posiciones y entendimientos que tienen su razón de ser. Y no es que yo estoy cierto y el otro está mal, usted piensa mal y usted tiene malas intenciones, no es así. Todos tenemos nuestra justificación y ellas válidas. Entonces, como dijo Nilsa, es ponernos en la posición del otro actor, entender su visión y construir un trabajo común. Eso es lo que hace Salud Derecho. Ustedes van a ver, la idea es hacer un trabajo es diferente, una metodología diferente de los encuentros tradicionales en los cuales hay alguien aquí hablando, como yo, por ejemplo, aburriéndose ustedes, pero vamos a dejar que ustedes son los protagonistas de esos 2 días y medio. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, algunas informaciones generales. Primero, pueden sacar sus corbatas, ahora el subsecretario ya habló, la persona importante que tenía que hablar ya habló, pueden sacar sus corbatas, póngase, yo no estoy de saco y corbata, nada, porque la idea es que ustedes trabajen libremente, que piensen y el hecho de estar en corbata y saco nos pone en una posición subconscientemente, en una posición formal de nuestros día a día del trabajo. A los abogados y jueces, yo sé que eso es difícil, sacar la corbata, etcétera, pero lo hagan, les pedimos, hoy vinieron, está bien, mañana vengan como así, ¿no? Primer punto. Segundo punto, como yo dije, este es un encuentro de diálogo. Gracias, Pipo, muy bien. Este es un encuentro de diálogo. Lo que se dirá aquí entre ustedes no sale de aquí. ¿No? Hay un acuerdo y eso quería decirles que todos nos pongamos de acuerdo y nos comprometemos a que eso sea, hay un acuerdo de confidencialidad. Se puede decir lo que se discutió, pero no se puede decir quién dijo qué, ¿no? Para permitir que nosotros todos tengamos la libertad de decir lo que realmente pensamos, ¿no? Ustedes van a ver que la metodología de trabajo va en esa dirección y mientras los trabajos vayan desarrollándose, ustedes van a percibir que así vamos. El tercer punto que yo quería contarles es, yo vengo de una institución, Banco Mundial, que algunos pueden pensar, bueno, ¿qué es lo que está pensando el Banco Mundial? ¿Qué es lo no nos va a imponer? Nada, nosotros estamos aquí para facilitar el trabajo de ustedes. Nosotros no tenemos una agenda. La agenda de esos 2 días y medio fue construida por los organizadores, por el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, el Fondo Nacional de Recursos, la OPS y el Poder Judicial. Ellos construyeron la agenda y ustedes van a construir los resultados, ¿no? Entonces, estén tranquilos que el banco, ese imperialista de Washington ahí, no tiene grandes papeles. Tengo que decirles que, desafortunadamente, yo soy economista, no soy médico, no soy abogado, ¿no? Pero no puedo hacer nada, ¿no? Hice la elección hace unos pocos años cuando estaba en la universidad, pero no hay mucho que pueda hacer con relación a eso. Pero yo quería aprovechar la oportunidad que me presento como economista, como una persona del Banco Mundial brasileño, y quería que ustedes se conocieran un poco. Vamos a hacer un ejercicio muy informal solamente y voy a pedir que ustedes se levanten en la medida que yo vaya haciendo las preguntas siguientes. En primer lugar, empecemos por nuestros invitados que vienen de afuera. A ver,
creo que los que vienen más de lejos son los de México. ¿Quién es mexicano aquí? Se levanten, por favor. A ver, para que todos... Muy bien. Gracias. Pueden sentarse. Los ticos, Costa Rica. ¿Dónde? Muy bien. Vamos a separarles. No sé quién, mira, ustedes van a salir, ¿no? Bueno, naturalmente van a están los países juntos, es natural, pero la idea es romper un poco ese equilibrio, salir de sus zonas de confort, ¿no? Muy bien, estoy yendo hacia abajo. Si no me falla, no me salto a nadie. Colombia. ¿Quién es de Colombia? Muy bien. Yo casi. Voy todos los meses a Colombia, así que muy bien. Colombia, después Ecuador, gracias. Ecuador. Muy bien, bienvenidos, muchas gracias. Les cuento que ese es el primer encuentro que tenemos una delegación completa de Ecuador. Muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ecuador. Tenemos... Brasil es bastante grande. Sí, bueno, sí, empezamos. Dale, Brasil. ¿Quiénes son los brasileños? Bienvenidos. Muy bien. Yo también, en ese caso. Muy bien. ¿Tenemos un representante de Paraguay? ¿Sí o no? No. Muy bien. Chile, dale. Ya bajamos, pero muy bien. Gracias, Chile. Por suerte eso no es, ya pasó el mundial, ya perdimos todos. Desafortunadamente nos fue mal, así que no hay grandes temas, ¿no? Muy bien, grandes tensiones por aquí. Muy bien. Argentina, por favor. Gracias, muy bienvenidos. Y bueno, nuestros hermanos uruguayos. Esa es mi segunda patria, creo, pero bueno, Uruguay. ¿Quiénes? Los uruguayos, por favor. Muy bien. Ahora, los uruguayos se mantengan, pueden estar de pie. ¿Quiénes son de Uruguay del Ministerio de Salud? Los que no son, siéntense, por favor. Gracias, Nils. Muy bien. Del Fondo Nacional de Recursos. ¿Quién es del Fondo Nacional de Recursos? Muy bien. ¿Del Poder Judicial de Uruguay? Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Y del Colegio Médico? Gracias. Muy bien. ¿De la academia, sí, por favor? Sí, señora. Muy bien. Bueno, hay gente que tiene dos sombreros aquí, ¿no? Veo, muy bien. Raro sería que no. Sí, exactamente. Sí, exacto, tiene que cumplir multifunciones. Ahí está, muy bien. Muy bien. ¿La OPS? ¿Quién es de la OPS? Muy bien. Gracias. Sí, perdón. A ver, eso iba a preguntar. ¿Falta alguien? ¿Quién no? Muy bien, muy bienvenidos. De la industria farmacéutica, ¿hay alguien aquí presente? Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Economista? ¿Hay algún economista aquí? Sea de qué país sea, por favor. ¿Alguien? Mira. Uy, muy bien. Ahí, dale. Sí, señor. Mira. Hay unos chistes de economistas que se les puedo contar, que son muy bien. Dale. Bueno, Uruguay. Ahora, entonces, quería saber, ahora, de todos los países, ¿quién viene del sector salud? ¿Trabaja o representa el sector salud? En pie, por favor, para que tengamos una idea. De todos los países. Mira. Muy bien. Ok. ¿Quién viene del Poder Judicial que no sea del Poder Judicial? De cualquier país. Mira, tenemos... Sí, ¿viste? Muy bien. Gracias.
¿quién viene a la academia? Pueden ser, tenemos seguramente gente con 2 sombreros ahí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahí están. Gracias. Me faltó algo que yo debería... Janet, mi jefe, que algo más que debo preguntar. A ver. Abogados, perdón, disculpa. Sí, abogados, dale. ¿Cuántos? Sí. Abogados, sí, sí. Wow. Sí, señor, estamos con problemas. No, me gustan los abogados, esos tienen peor fama que los economistas, entonces estamos bien. Exacto, los jueces sí, eso no podemos hacer muchas bromas con ellos, ¿no? Faltó alguien, no se levantó. A ver, por favor. Vengo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Uy, sí, por favor. Esa cumple con nuestros objetivos, esa lo hace en la práctica. Y todo, bueno, todos lo hacemos, ¿no? La verdad, los jueces, los abogados, los médicos, ¿no? Estamos todos aquí para contribuir a la realización progresiva del derecho a la salud, ¿no? Muy bien. Creo que con eso... perdón, faltó uno. ¿Quién? Dime, señora. Sí, claro, por favor. Qué bien. ¿Hay alguien de la sociedad civil? Muy bien. Perdón, gracias. Dale. ¿Alguien del legislativo? Gracias. Gracias. Muy bien. Eso, mira, en los encuentros de Salud Derecho nosotros buscamos traer representación de todos los sectores de lo posible, ¿no? Que todos participen de ese diálogo. Y son, como les dije, no hay más importantes o menos importantes, ¿no? Bueno, entonces yo creo que podemos empezar. Janet, por favor, ella es nuestra jefe. Una cosa adicional en esta mañana, yo quiero hacer un agradecimiento explícito con nombre propio a las personas que han ayudado y que han liderado en este proceso. A Santiago Pereira, que ha sido nuestro líder, y Nilsa Salvo, ellos dos son de la Mesa de Diálogo de Uruguay, la han motivado desde hace varios años, se hacen parte del Comité Técnico de Salud Derecho, el Comité Técnico Internacional, y en cabeza de ellos está la responsabilidad de que estemos aquí, en el sentido de ellos fueron, digamos, los gestores, vamos a hacer el encuentro en Uruguay y ellos tienen la responsabilidad positiva de que estemos acá. Un agradecimiento muy especial también a Alicia y al equipo de Alicia, a Carla. No está Lourdes Galván y me acaban de decir que la tuvieron que llevar a la clínica. Alicia, Lourdes, Carla han liderado y han cargado una parte muy importante de todo este trabajo logístico que significa tenerlos a todos ustedes aquí. Quiero también dar las gracias a Néstor, que el apoyo del Colegio Médico ha sido realmente fundamental en este proceso, a Wilson de la OPS también, bueno, y un apoyo muy importante a todas las chicas, Valeria, no sé dónde está Valeria, ok, está afuera Valeria, Victoria, que nos ha ayudado mucho también, Lourdes, que nos ha ayudado, y Leticia, okay. Un equipo femenino maravilloso que ha hecho posible que estemos aquí. Muchas gracias a todos ustedes, un aplauso para este equipo uruguayo que nos ha apoyado infinitamente. La agenda todos ustedes la tienen, la agenda tiene esta mañana 2 conferencias. Antes de iniciar el trabajo, quisiera que leyéramos lo que dice aquí. Esto es lo que hace Salud Derecho y este es el propósito que nos convoca. Coaliciones multisectoriales, y Roberto ha hecho un ejercicio con ustedes de ver los distintos sectores que están representados acá. Coaliciones multisectoriales que generan confianza, construyen conocimiento y transforman realidades. Eso es el motivo que nos convoca acá. Muchas gracias. Gracias, Janet.
Entonces, como vimos, vamos a tener una metodología especial y ahí en eso yo quería presentarles vamos a tener facilitadores académicos, expertos en el tema de medicamentos que van a estar apoyándonos en esos 2 días y medio, ¿no? Entonces, quería presentarles a nuestros facilitadores: Augusto, profesor de la Universidad de Minas Gerais, Juliana y Livia, de Brasil. ¿Okay? Bueno, ellos van a estar trabajando con ustedes en esos 2 días y medio. Ellos van a conducir nuestro trabajo. Entonces, ahora sí podemos empezar. Vamos a empezar con 2 presentaciones más técnicas, digamos, para ponerlos todos en contexto y quizá armonizar algunas ideas, algunos conocimientos para que empecemos nuestro trabajo de diálogo. Esas son las 2 únicas presentaciones del día, ¿no? Muy bien, Augusto, por favor. Muchas gracias a todos por invitarme a estar aquí con ustedes. Es un prazer enorme. Voy a hablar un malo portuñol. Voy a hablar portugués con acento español. Entonces, ¿qué voy a hablar aquí? Voy a hablar aquí sobre las enfermedades genéticas raras y catastróficas, que son cosas distintas, pero puede ter una zona de cinzenta entre ellas para poder entender. Y voy a hablar aquí también sobre la evolución de las tecnologías farmacéuticas, dónde quedamos hoy y por qué estamos con este problema en todos los sistemas de salud del mundo, no apenas en países en desarrollo, mas también en países desenvolvidos, desarrollados y que tienen grandes ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Doença rara, enfermedad rara, es aquella que afecta pocos habitantes, por ejemplo, en cada 2.000 personas. Pero en cada 2.000 personas puede ser un número muy grande si el costo de tecnología es muy elevado. Puede calcular acá en Uruguay cuántas personas sería si la ocurrencia sería 1 a cada 2.000 habitantes. Y se conocen hasta hoy 6 a 8.000 doenças raras. En su mayoría son doenças genéticas. Huérfano son las enfermedades que no poseen ingresos de investigación suficientes para producir tratamientos que sejam resolutivos, que possam curar essas terapias ou oferecer um tratamento de modo eficiente para a perspectiva clínica. E normalmente afetam 1 a 10 pessoas por milhão. E as catastróficas podem ser qualquer. Depende apenas da condição financeira, porque falamos em catastrófica quando a proteção financeira que o sistema de saúde oferece não é suficiente para impedir a destruição de finanças de família. Então, pode ser um paciente terminal de câncer, pode ser um paciente com grandes queimaduras, que fica internado em um hospital por muito tempo e que não pode trabalhar, não tem ingressos. Isto é catastrófico. E estas se confundem porque pode haver, ao mesmo tempo, as 3 características, ok? Pero são questões diferentes em termos de definição acadêmica. Acá há um histórico de países, incluso alguns estão acá, que já houveram descrito atos normativos para seus sistemas de saúde para tratar pacientes com estas condições. Então é interessante porque os Estados Unidos, que não têm sistema universal, foi um dos primeiros. Mas por quê? Porque essas doenças, essas enfermidades, elas também oportunizam a descoberta de novos conhecimentos que são aplicáveis a todas as outras doenças. Por isso, os Estados Unidos têm um apoio forte ao desenvolvimento de medicinas, de novos medicamentos para esses casos. Brasil em 2014, mas nós outros temos aqui Colômbia, Argentina, Chile, Peru, México, Canadá, que também já têm definições normativas para tratar os pacientes com essas condições. Então, o que são as questões genéticas, que são as questões que vou tratar aqui nesta apresentação para harmonizarmos conhecimentos? Temos que lembrar o ensino que nós outros tivemos na escola antes de universidade, né?
temos cromossomos autossômicos e sexuales, certo? Cromossomos autossômicos são estes 22 pares. Onde está o apontador? Aqui. São os 22 pares que nós temos aqui, que não expressam nenhum traço, nenhuma característica sexual. Os traços autossômicos podem ser dominantes, ou seja, que apenas um cromossomo que tenha este traço, que tenha esta característica, expressa isso em lo fenótipo, expressa isso na característica do paciente. Ou recessivo, que é necessário ter os dois traços, as duas características para que se expresse. Então, bem-vindo à época, à era da farmacogenômica, e que ha chegado, e que vocês vão ver acá. Um momentito. Não tenho pressa. The CRISPR-Cas9 system is a tool for cutting DNA at a specifically targeted location. The technique has already revolutionized gene editing, but scientists are always looking for new possibilities. So what else can CRISPR do? Since being discovered in a bacterial immune system, CRISPR-Cas9 has been adapted into a powerful tool for genomic research. There are two components to the system: a DNA cutting protein called Cas9 and an RNA molecule known as the guide RNA. Bound together, they form a complex that can identify and cut specific sections of DNA. First, Cas9 has to locate and bind to a common sequence in the genome called a PAM. Once the PAM is bound, the guide RNA unwinds part of the double helix. The RNA strand is designed to match and bind a particular sequence in the DNA. Once it's found the correct sequence, Cas9 can cut the DNA. Its two nuclease domains each make a nick, leading to a double-strand break. Although the cell will try to repair this break, the fixing process is error-prone and often inadvertently introduces mutations that disable the gene. This makes CRISPR a great tool for knocking out specific genes. But making double-strand breaks isn't all CRISPR can do. Some researchers are deactivating one or both of Cas9's cutting domains and fusing new enzymes onto the protein. Cas9 can then be used to transport those enzymes to a specific DNA sequence. In one example, Cas9 is fused to an enzyme, a deaminase, which mutates specific DNA bases, eventually replacing cytidine with thymidine. This kind of precise gene editing means you could turn a disease-causing mutation into a healthy version of the gene, or introduce a stop codon at a specific place. But it's not all about gene editing. Several labs have been working on ways to use CRISPR to promote gene transcription. They do this by deactivating Cas9 completely, so it can no longer cut DNA. Instead, transcriptional activators are added to the Cas9 by either fusing them directly or via a string of peptides. Alternatively, the activators can be recruited to the guide RNA instead. These activators recruit the cell's transcription machinery, bringing RNA polymerase and other factors to the target, and increasing transcription of that gene. The same principle applies to gene silencing. A CRAB domain fused to the Cas9 inactivates transcription by recruiting more factors that physically block the gene. A more outside-the-box idea for using CRISPR is to attach fluorescent proteins to the complex, so you can see where particular DNA sequences are found in the cell. This could be useful for things like visualizing the 3D architecture of the genome, or to paint an entire chromosome and follow its position in the nucleus. CRISPR has already changed the face of research, but these new ideas show that what's been achieved so far could just be the tip of the iceberg when it comes to CRISPR's potential. Whatever comes next, it seems the CRISPR revolution is far from over.
Just to show, apenas para mostrar, para apresentar que nós outros estamos agora em la farmacologia, que é a farmacologia que não mais se preocupa em trazer um medicamento, uma droga, para corrigir um problema que está em sua sangue ou em tu tecido. Mas a farmacologia que vai entrar em tu célula e produzir diretamente a proteína que necessita. Por exemplo, o paciente que tem diabetes, eu posso usar esta ferramenta para editar novamente o DNA da célula e poder novamente produzir insulina. Como posso fazer um pouco mais sencillo? Posso apenas introduzir a molécula de RNA para que você mesmo possa novamente produzir insulina. Pero vou ter que dar-lhe sempre a molécula de RNA, porque não há mutado tu RNA. Então, vocês podem mirar o que a indústria está pensando agora. O que primeiro fazer? Fazer RNA. Correto? Porque o paciente vai usá-lo continuamente hasta que... Há duas questões. Uma questão é econômica. É um tratamento crônico. Vou dar-lhe sempre a molécula de RNA para que tu produzas insulina. Pero também há uma questão, que é uma questão de cunho ético e de segurança. Nós outros não temos ainda segurança para hacerlo, a edição genética em seres humanos, como hacemos em plantas. Acá em Uruguai, em Argentina e em Brasil, a soja transgênica, para uso de Roundup, que na área agrícola se hace há muitos anos. Pero isto está chegando à saúde humana com as drogas que nós outros temos acá, incluso nesta discussão. Então, eu vou avançar aqui alguns exemplos de enfermidades com traços autossômicos dominantes que nós outros sabemos a posição do cromossomo que tem o problema. Entende o que isso significa agora? Se sei onde está o problema em cromossomo, posso então produzir cura genética por meio de moléculas de RNA que vou injetar em você, ou por meio da mutação de tu DNA com ferramentas como CRISPR. Este é um futuro muito sombrio que nos dá um pouco de medo, né? Bom, algumas doenças de traço sexual não vão parar aqui, pero como chegamos hasta aqui? A questão é, hasta os anos 40, a farmacologia, a produção de fármacos era baseada em preparações fitoterápicas. Por exemplo, ao fim dos anos 80, ha hecho um pesquisador de Brasil um estudo sobre os 22 medicamentos mais comercializados no mundo, e 14 eram de origem de plantas, que hacía extratos, purificava e hacía uma modificação química. Queres saber qual? Por exemplo, hormônio estrógeno. Era produzido de uma planta de México que havia em sua raiz grande quantidade de um fitoestrógeno que poderia cambiar esta molécula e daí produzir os estrógenos conjugados que são usados como anticoncepcionais. Então, das 22 medicinas mais vendidas, 14 eram desse caminho. Então, a síntese orgânica veio para aperfeiçoar os processos que a natureza já tinha e aprender com elas e tentar desenvolver novas drogas. Então, nos anos 40, entramos na era biológica. As fábricas de medicina deixaram de ser indústrias petroquímicas para ser fábricas de cerveja. São exatamente fábricas de cerveja. Porque vou colocar aqui uma bactéria com meio de cultura para que cresça como uma fábrica de cerveja. E depois vou ter que extrair a penicilina para injetar em las pessoas. Esta era a tecnologia dos anos 40 que revolucionou a medicina com os antibióticos. Então, dos anos 40 aos anos 90, nós outros passamos a aperfeiçoar os processos de tecnologias farmacêuticas para extração de produtos por tecnologia de fermentação, biofermentação, hasta chegarmos a este processo que pegar os porcos e vacunas, e retirar-lhes o pâncreas, e extrair do pâncreas deles a insulina. Imagine tudo que temos em nosso pâncreas, em nosso fígado. Imagine isto e colocar isso num tanque, bater num liquidificador, num blender, e falar para o farmacêutico, extraia apenas esta molécula de tudo que está lá. Então, nestes 40, 50 anos,
a ciência farmacêutica tentou aprender como separar isso sem que isto se alterasse. Porque é uma proteína, não pode aquecer, não pode colocar ácido, não pode colocar base. O processo é muito complexo, porque cambia a formação, a conformação da molécula, como você ha visto em CRISPR. Aquela forma é necessária. Não pode haver apenas a sequência, tem que ter a forma também. Então, vamos avançar. E dos anos 90 em diante, nós outros, o que aconteceu nesse período de 40 a 90? Descobrimos o DNA. Descobrimos e hicimos o projeto Genoma. E mapeamos todos os genes. Então, agora, eu posso fazer reposição enzimática, porque sei, em ser humano, qual é o gene que genera insulina. Pero não estou ainda preparado para fazer a introdução diretamente em um corpo humano. Posso fazer em outro animal, em outro meio. Células que vou pegar acá, introduzir isto e colocar em um porco ou colocar em um fermentador para que produza para nós outros insulina ou em uma bactéria. Então vai produzir, pero a fábrica de cerveja é a mesma. Apenas melhorou o processo da fábrica de cerveja, porque agora está produzindo de forma mais concentrada apenas. Porque lembra que peguei o pâncreas inteiro e coloquei na fábrica para extrair? Agora estou pegando apenas uma célula e reduzir a variabilidade de produtos que são generados. Porque uma das dificuldades que nós outros temos é a purificação. A purificação é um processo muito difícil, muito complexo. E aqui temos, então, se o paciente precisa de um anticorpo contra o seu próprio anticorpo. Por quê? Porque temos artrite. Porque nós outros temos ódio de nós mesmos e queremos destruir nosso joelho. Rodilha? Como se habla? Rodilha. Queremos destruir nossa rodilha. Ficamos com tanta raiva de nós mesmos que queremos destruir. Então, o que hace? Coloca um anticorpo contra nós mesmos. É o Mira. Que desenhei para que ataque mi anticorpo que destrói minha rodilha. Certo? Esta é a evolução que estamos hasta 2010. Este era um processo dominante. 2010 em diante, a ciência farmacêutica cambiou. E aí começamos a nos preocupar com as enfermidades raras. Como, por exemplo, esta que temos em Brasil, doença de Gaucher, pouco conhecida, uma doença que tem origem em las famílias com casamento consanguíneo. E isto afeta muito os judios, porque caçam muito entre si. Pero em meu estado também, Minas Gerais, que temos cidades muito pequenas, é que primos se casam. Então, em meu estado também temos, não somos judios, pero também temos o problema de enfermidades, porque temos 20%, quase 1.000 cidades que são de pequeno porte. E aí, temos acá um custo por paciente que o sistema de saúde já paga hoje em Brasil de $160 mil por ano por paciente, apenas com a medicina. E o que é? É um tratamento de reposição enzimática que eu produzi desta forma geneticamente. E então, cheguei à reposição, dei ao paciente para ser. E aqui é um exemplo de uma coorte de custo de doença rara em Brasil, do Sistema Nacional de Saúde, do primeiro ano de tratamento e 16 anos de tratamento. Eu não sei explicar por que isto ocorre. Não entendemos ainda. Esse é um dado novo, pero acá você pode ver o custo de tratamento nos primeiros 10 anos de $160 mil apenas com um medicamento por ano por paciente. E agora, quais são os custos que nós outros temos em Brasília? Temos em Brasília esses custos, isto é dólar de PPP, poder de compra, não é dólar cambial. Este é o custo que nós outros temos com as alternativas para Gaucher. Temos também as mucopolissacaridoses, que são muito judicializadas e que têm altíssimo custo de drogas, que também são produzidas por reposição enzimática. Mudança genética em células, produz, coloca na fábrica de cerveja, extrai e purifica. Injeta em paciente. E aqui temos as moléculas, que são moléculas que parecem um tipo de açúcar, que estão ligadas. Ok? Diversas síndromes de mucopolissacaridoses. E aqui são os custos, desculpe, este não há convertido para dólar. E agora, um caso semelhante ao que nós outros vamos estudar hoje, que é hemoglobinuria paroxística noturna. O medicamento é Soliris, muito questionável, hasta agora, em todo o mundo. Os resultados e os custos,
a forma de introdução. Esta hemoglobinuria paroxística noturna tem esses problemas: insuficiência renal, hipertensão pulmonar, insuficiência hepática, uma enfermidade muito grave. E o custo é de $200,000 a $600,000 por ano para o resto da vida. Não há cura. Para o resto da vida, este é o custo. Então, imagine que um sistema de saúde vai arcar com um custo como este. Pero, como lo descobri o DNA? Como lo descobri? Como sei quais são os genes? Como sei que é o DNA? Esta era uma foto dos anos 60, 70, quando uma equipe de mulheres, cientista era uma mulher, muito importante colocar, mesmo em los anos 60, onde havia um machismo muito grande, que descobriu, colocou um vírus em uma bactéria, imagine uma gripe, fala-se gripe, influenza. Isto é o que acontece em tu célula quando tem gripe. Tá? O vírus. Pero nós outros não sabíamos que tínhamos DNA e cromossomo desde Mendel, em 1700, pero não sabíamos qual era a química que estava involucrada na ciência da vida. Sabíamos que havia diversas moléculas, proteínas. Então, quando ela ha hecho isto, colocou radiação e fotografou o vírus. Então, pode ver acá o vírus, não a proteína, injetando essa sequência. Então, a esta sequência, analisamos. São as bases, adenina, timina, uracila, guanina. Por isso, descobrimos o DNA. E são, de certa forma, muito mais sencillos do que olhar toda aquela problemática de proteínas e bioquímica. Porque isto é o que comanda, a informação central. Estamos chegando acá hoje. Então vamos, estas são as combinações para armazenar tudo o que temos na natureza, tudo que chamamos de vida. São apenas isto. Quando eu miro isto, fico pensando como é possível. Apenas isto governa tudo que tem vida em nosso planeta. E isto, 21 aminoácidos, tu madre dizia, comas bem, meu hijo, comas de tudo. Cada 3 letritas, cada três deste, governa um destes aminoácidos. Para generar a proteína, por exemplo, insulina. Por exemplo, o medicamento para Gaucher. Então, se sei quais são as 3 letrinhas, sei qual é o aminoácido, sei qual é a sequência. E precisa estar naquela forma exata, não apenas a sequência. E aí, o que fazer então? Terapia gênica. Terapia gênica. Então, chegamos acá, nossa fábrica de cerveja agora não vai ser mais funcional, porque não há necessidade. O que vou fazer? Vírus? Vou fazer vírus modificados para injetar em você o DNA necessário. Ou vou injetar diretamente esta sequência num local que seu organismo não destrói. Por exemplo, direto no líquido que vai para o cérebro, na barreira intratecal. Este é um exemplo. Estas são as tecnologias que estão registradas em FDA neste ano. Isto não é futuro. Isto é presente. Isto é a nova judicialização que vocês verão, que tem um componente ético e que tem um componente de corrida tecnológica. Corrida, se fala corrida? Da disputa. Por isso, os estudos clínicos estão cada vez menores. E por que se hace com doenças raras? Porque o paciente não tem alternativas. Então, eticamente, não há dilema. Se não dou, morte. Se vai morrer, posso testar. Pero, se posso testar, quem a ser mais rápido, domina a tecnologia. Quem dominar a tecnologia será o primeiro a ser a insulina por meio genético. Porque agora não podemos fazê-lo, não há segurança. Mas se aprender a usar isto, com as doenças que não há alternativa, e nós outros estamos acá pagando por isto, quanto custam os tratamentos? $1 milhão por paciente. E qual era o ensaio clínico antes? De registro em FDA? 20 pacientes, 40 pacientes. Nós outros estudamos agora em Brasil atrofia muscular espinhal, no Cinecena. Tem 120 pacientes ao todo.
Custó 1.300.000.000 de reales, 300.000 reales por paciente año, com resultados muito incertos. Estudo com 120 pacientes que vai tomar a decisão de usar os recursos de países em desenvolvimento, para que eles aprendam com essas drogas, para que ganhem a corrida tecnológica, para descobrir as drogas, sim, que vão causar impacto para a maioria da população. Mas quem está de fato pagando são os usuários de todo o mundo, não apenas nós outros. Então, vou terminar. Este é o caso da atrofia muscular espiral. Autossômica recessiva, é preciso que os dois, homem e mulher, tenham um gene recessivo com esta falha genética. E aí, como se passa o caso? Isso chega desta forma. Não chega pela ciência. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária acaba de liberar um medicamento importado que é o único tratamento para o tratamento de uma doença degenerativa, conhecida como atrofia muscular espinhal. O remédio será fabricado e vendido aqui no Brasil. A esperança é de que depois desse primeiro passo, o remédio também seja disponibilizado pelo Sistema Público de Saúde. Maia já tem dificuldades até para sorrir. Ela nasceu com a atrofia muscular espinhal, a AME, uma doença degenerativa que atinge 1 em cada 10.000 bebês. Sem cura, pode levar à morte. Até então, não tinha tratamento no Brasil. Mas a Agência de Vigilância Sanitária acaba de permitir a venda e a fabricação de um medicamento que promete ser a dose de esperança que faltava. Não é só a Maia que passa esse problema, é 1 a cada 10.000 bebês. Muitos bebês morrem sem ter o diagnóstico. A medicação ela não cura a doença, mas ela consegue fazer a produção de proteínas que o indivíduo com a doença não estava conseguindo produzir. Isso aumenta a sobrevivência do neurônio, melhora a atividade motora do indivíduo, ele consegue aumentar sua sobrevida. A doença é genética e causa destruição de neurônios musculares. Com o tempo, a criança perde os movimentos e deixa de conseguir respirar ou engolir, por exemplo. O Spinraza é o único remédio capaz de impedir o avanço dos sintomas e ainda recuperar alguns movimentos que já haviam sido perdidos. Ele é injetável e aplicado na coluna lombar em várias doses para o resto da vida. Agora, o desafio do tratamento é o preço, cerca de 3 milhões de reais em um ano. Sem mais ter que trazer o medicamento do exterior, a expectativa é que ele passe a ser vendido no Brasil por um valor mais acessível. O prazo é de 90 dias para o preço ser estabelecido. A ideia é que o medicamento passe a ser custeado por convênios e também pelo SUS. Agora é necessário que o CONITEC, que é o órgão responsável por fazer essa incorporação, justamente incorpore esse medicamento na lista de procedimentos do SUS e, a partir daí, o SUS passa a dar cobertura também a esse tratamento. Espera um pouco. Já é a solução? Isto tudo é verdade? Com um ensaio clínico, com 120 pacientes de 1 ano? Isto é verdade? Como pode ser? Como se estabelece a verdade? Eu digo sempre que a verdade verdadeira. O que é a verdade verdadeira? Tem três dimensões. O governo hace verdades para nós outros. A religião hace verdades. O que o Papa diz é verdade. Certo? E a ciência hace verdade. E como a ciência, como os três têm que fazer para convencer a verdade? Eu costumo dizer que a verdade verdadeira é aquela que convence mais gente. Esta é a verdade verdadeira. Isto está pronto para convencer a todos, mas não é verdade. Há muitas limitações acá nestas informações. É disto que nós outros, que somos gestores, que estamos involucrados no processo, temos que estar atentos. Hasta onde é verdade? Então, terminando, é o caso, o estudo que foi feito, isto não se trata, porque é muito grave, está na barriga da mãe, a criança praticamente nasce morta, para este caso. O estudo hecho é um problema de efeito em gene que gera essa proteína apenas para estes casos. O estudo foi feito apenas para estes casos. Aqui é o processo, não vou dizer aqui. O processo em Brasil, quando nós outros analisamos,
menos de metade dos pacientes em lo estudo com 120 pacientes obtiveram sucesso. Menos de a metade. E o estudo foi apenas de 1 ano. Certo? E o preço, $700.000 em primeiro ano e $300.000 para o resto da vida. Pero não estou tranquilo, porque não é para o resto da vida. O medicamento apresenta uma altíssima probabilidade de falha. Pero nós outros vamos pagar. Porque a verdade está estabelecida. Não pela ciência, mas com o uso da ciência. Certo? Existo. Há um editorial muito interessante quando foi lançado por FDA no editor-chefe do jornal JAMA Pediatrics, o editor de JAMA Pediatrics em Boston, onde se desenvolveu o estudo clínico, ha hecho considerações. Não é um médico nosso, é um médico que trabalha com eles. Ha hecho considerações por que a FDA aprovou desta forma. E aí temos uma questão ética. Passaremos agora a editar DNA. O que será edição para curar? O que será edição estética? O que será edição para performance, desempenho? E isto, Nilza, é que será a real judicialização que terá que lidar. Se posso fazer uma seleção genética para melhorar meu genoma em la célula que as mulheres que estão demorando a ficar embarazadas, então fazem fertilização e hoje já podemos fazer isso. Selecionar e editar os ovos e insertar nas mulheres apenas aqueles que têm as características que desejam. Por exemplo, se tem síndrome de Down, aborta. Por exemplo, se tem um gene para Alzheimer, aborta. Esta é uma questão ética muito importante e que vai estar junto com o custo. Certo? Existo, agradeço. Eu tenho um filho com síndrome de Down, um filho. Tá? Muitas graças a todos. É isto. Muchas gracias, Augusto. Verdaderamente profunda y conmovedora la intervención de Augusto. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero colombiano, el doctor Hernando Torres, que durante varios años fue el director del Centro de Pensamiento de Derecho a la Salud en la Universidad Nacional de Colombia y ahora es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en Colombia. Lo hemos invitado porque en el grupo de trabajo que él lidera en Colombia han trabajado y han reflexionado desde el punto de vista teórico, jurídico y ético sobre esta problemática del derecho a la salud y han publicado recientemente varias investigaciones y estudios relacionados con eso. Profesor Hernando, bienvenido y le damos la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a ver después de esta exposición científica pasarnos a otro escenario, que es el escenario de los derechos. Y la reflexión que vamos a hacer y que venimos haciendo desde el Centro de Pensamiento en Salud de la Universidad Nacional de Colombia es un poco visualizar también qué mutaciones y qué cambios también genéticos se han dado en el derecho, porque pues ahí también hay orientaciones y hay dificultades para la interpretación y sobre todo en tratándose de materializar y de hacer efectivo el goce de del derecho fundamental a la salud. Y por eso, insisto, es un diálogo que pues propiciamos y que permanentemente estamos animando en relación con el derecho. Entonces, es un enfoque primero de derechos, obviamente otra perspectiva, es el diálogo que de pronto tiene que hacer el derecho con la ciencia, es el diálogo que tiene que hacer con la economía, es el diálogo que tiene que hacer también con los poderes públicos
y que justamente tiene como propósito ir centrando cómo se materializa un derecho que es un derecho fundamental. Y para eso, pues obviamente vamos a hacer una aproximación, un enfoque y dar unos elementos de esta dimensión. Nosotros hablamos no de derecho social, sino de derecho fundamental. Eso, desde el punto de vista del derecho, pues obviamente tiene unas implicaciones. Hay un precedente en esto, y es que el derecho social, el simple derecho social, es lo que significa para que el goce sea efectivo de ese derecho social, hacer una ley, hacer una organización, hacer un presupuesto, hacer unas autoridades, hacer una planeación, etcétera, y que se lleva con el eje de la progresividad. Es decir, vamos a ir avanzando y sobre todo en términos económicos o en términos fiscales, de conformidad con lo que haya en el presupuesto o los recursos que se establezcan. El cambio del Estado de Derecho al Estado constitucional o denominado comúnmente Estado Social y Democrático del Derecho, pues tiene una lógica distinta, un fundamento distinto y se va a erigir como derecho social fundamental. Precede en el caso del derecho a la salud, de la conferencia que ustedes conocen muy bien, de la Alma-Ata, desde el 78, que se consagra el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, y posteriormente la jurisprudencia, y en esto quiero destacar mucho dentro del Estado el papel de la jurisprudencia para el avance y la materialización de ese derecho fundamental. ¿Qué es un derecho fundamental? De manera muy sencilla, obviamente utilizando un esquema que es el del profesor básicamente Robert Alexy, constitucionalista alemán, que los abogados para nosotros es muy familiar, es aquellos que están destinados entre todo a asegurar la esfera de la libertad individual, el goce efectivo de un derecho, frente a las intervenciones del poder público y frente, pues obviamente también a la defensa de los derechos del ciudadano frente al mercado mismo. Y de este concepto, digamos que originariamente, por eso hablamos de Estado de Derecho, el Estado de Derecho básicamente funciona para proteger los derechos políticos y los derechos de la propiedad y los derechos de la libertad. Y por eso se habla siempre de acciones negativas del Estado, es decir, el Estado no interviene. El Estado que no se meta conmigo, el Estado que no entre, el Estado que no se meta en la familia y que no se meta con mi libertad. Contrariamente a eso, obviamente los derechos fundamentales que son productos del Estado constitucional, pues de ahí surgen los derechos sociales y los derechos sociales implican, distinto a la percepción que se tiene de un derecho social ordinario a un derecho fundamental, es que los derechos fundamentales implican titularidad de los ciudadanos de un derecho. Y hablar de titularidad es hablar en el lenguaje universal y sobre todo de la sociología del profesor Marshall, de titulares de derecho, o sea, de construcción de ciudadanía social. La construcción de ciudadanía social, que también pues en el lenguaje de la CEPAL es muy recurrente y muy diciente para ir afirmando los derechos de los ciudadanos y sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESC. Esos famosos DESC implican que muchos derechos sociales, como la salud, pueden considerarse como derechos de protección. O sea, derecho social es igual a un derecho de protección. Características del derecho fundamental, 4 características importantes. Si estamos hablando de derechos fundamentales, decimos el máximo rango posible en la legislación, o sea, en nuestras constituciones y en los tratados internacionales. Segundo, la máxima fuerza jurídica, que es otra característica, que es que todos los poderes públicos están en función de esos derechos y tienen la máxima fuerza de vinculación. Y es lo que también llamamos comúnmente la constitucionalización de los derechos sociales. La cuarta es la máxima importancia de objeto, o sea, finalmente los derechos fundamentales son el núcleo de la sociedad, los acuerdos societales a los cuales llegamos, y se dice que el Estado entonces está dirigido a proteger esos derechos fundamentales, distinto a lo que hacía el clásico Estado de Derecho, que era fundar todo sobre la institucionalidad y la legalidad. Entonces lo que había que defender eran las leyes, los códigos, aquí no, y viene un cuarto
elemento que es el que produce escarnio en algunos escenarios y en algunos países, y es que los derechos fundamentales tienen el máximo grado de indeterminación. Cuando se dice máximo grado de indeterminación es que son transversales a la sociedad, transversales al derecho y transversales de cara a los ciudadanos. La máxima indeterminación implica que, verbigracia, derecho fundamental a la igualdad, en cada caso concreto, los jueces o los administradores del Estado deben aplicarlo de conformidad, obviamente, con unas técnicas particulares que se tienen en la parte del derecho constitucional. Los derechos fundamentales de esta manera se constituyen, de acuerdo al profesor Alexi, en mandatos de optimización. Es decir, que no se está pidiendo que verbigracia el derecho fundamental a la salud se obtenga de un solo vistazo prima facie en un escenario concreto, sino que gradualmente se van aplicando de acuerdo a las condiciones fácticas de esa sociedad y a las condiciones jurídicas de esa sociedad. Y esos mandatos de optimización obviamente nos alejan bastante de la forma como se estaba mirando el derecho en el Estado de Derecho. ¿Cómo se hace efectivo el derecho fundamental? El derecho fundamental, básicamente, se hace efectivo bajo tres grandes líneas. Una, la construcción de sistemas de gestión de riesgo en salud. O sea, ahí estamos en manos básicamente del Ejecutivo Estado. En caso de violación o no aplicación del derecho fundamental, se acudirá a procedimientos administrativos. Muchos códigos dan la forma, establecen los mecanismos a los cuales se debe dar, o se da a través de la acción directa de la Constitución. Las constituciones modernas, lo sabemos los abogados, tienen dos características principales. Una, que se aplica directamente, cosa que no se hacía en un derecho social anterior, porque necesitaba código, necesitaba ley, necesitaba procedimientos. Las constituciones modernas permiten, o son de esencia, la protección de los derechos fundamentales, y por eso tiene un camino directo. Ese camino directo se llama tutela o acción de amparo, que pues de lo que he podido leer sobre lo que ha pasado últimamente en este querido país que nos acoge, es que hay un debate muy fuerte sobre la acción de amparo y las tutelas y lo que está sucediendo ahí, como sucede en la mayoría de nuestros países. Para decir solamente una cosa, perdón, en Colombia el ritmo de las tutelas el año pasado llegó a 144.000 tutelas. ¿Por qué? Porque los ciudadanos han empoderado eso que llamamos la revolución judicial, es decir, que el derecho llegó de alguna manera a los escenarios de los ciudadanos. Y eso es justamente lo que se llama titularidad de derechos, que obviamente es un escenario nuevo en el sentido de que si tú sigues funcionando con un Estado de derecho, con las normas anteriores, pues difícilmente va a tener una facilidad para entrar a constituir esto que es la aplicación directa de la Constitución, y tiene pues además otro elemento importante que es lo que se llaman acciones constitucionales de primer uso. O sea, las acciones constitucionales de grupo, de clase, ya los ciudadanos se agrupan, ya los ciudadanos demandan colectivamente, porque esa es una forma también de hacer efectiva la Constitución, y que antes no se tenían, pero que ahora, y quiero subrayar una tercera dimensión de hacer efectivo esto, es lo que se llaman las acciones de convencionalidad, que son obviamente activar los ejercicios jurisdiccionales que tenemos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, todos estos escenarios nos permiten, por la vía, digamos, del ciudadano y las rutas que permiten hacer efectivo el goce. Pero quiero destacar, lo más importante debe darse en el primer nivel, en la construcción del sistema de gestión de riesgo en salud. Esa construcción está en manos del Ejecutivo. Se me apagó esto, a ver. Antes.
aquí la tecnología se nos está embolatando. Okay. Sí, ahí. Muy bien, estábamos diciendo que dentro de los elementos de los derechos fundamentales obviamente está el nivel de atención, y ese es un objetivo jurídico que nosotros perseguimos siempre, es que los derechos fundamentales a la salud, al derecho fundamental a la salud, incluye continuidad, incluye permanencia, incluye atención integral, pero sobre todo algo que diferencia de lo anterior es que el derecho fundamental es universal, es decir, que el derecho fundamental no permite exclusiones, que esa es una de las características fundamentales de muchos de nuestros sistemas jurídicos, y es que la ley, de hecho, porque en esto también hay una reflexión y en un escenario pues tan ilustrado como el de ustedes, pues nos va a permitir reflexionar, y es que en muchas ocasiones miramos los efectos de la ley, pero no miramos la construcción de la ley. En la construcción de la ley se incorporan o no se incorporan los derechos fundamentales. En la construcción de la ley se habla de la igualdad ante la ley y de la igualdad en la aplicación de la ley. Y a veces pasamos de cotejo y vamos directamente a lo que dice la ley, que es típico, pues, digamos, de las aplicaciones del Estado de Derecho. Pero en el Estado constitucional, y en esto reivindico nuevamente el papel que ha jugado la justicia, y es donde están en conflicto algunos intereses con la economía y algunos intereses o no comprensión de elementos que da la ciencia. O sea, aquí hay unos ejes de ciencia, de la economía y del derecho, donde el derecho se acerca y regula. Nosotros vamos como detrás de la ciencia, siempre ha estado la ciencia por encima del derecho. Primero aparecen los experimentos, primero aparece el genoma, primero aparece la revolución genética, y después el derecho empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos aquí ante esto? Entonces el derecho anda también como rezagado en eso. Este instrumento nos permite, esta visión nos permite hacer un acercamiento de reflexión y de diálogo frente a eso. Y del derecho fundamental, obviamente, a la salud está el acceso a los medicamentos, y está el concepto, pues, de altos precios en relación a esto. Por eso, y siempre, pues ese binomio de costo de producción, pero también de precio, que es ya frente a los mercados que se tienen. El derecho fundamental a la salud implica de alguna manera que el Estado, y en esto es muy importante que el Estado en su conjunto es el ejecutivo, es el legislativo, es el judicial y son los órganos de control. Y el Estado en esto tiene unas obligaciones de cara a los precios. Y digamos que tengamos presente algo que pues todos conocemos aquí, pero que nos sirve para nuestra reflexión. Por un lado tenemos un Estado que se ubica en la libertad vigilada, el precio lo fijan los fabricantes o los distribuidores, y pues colocan los precios, como en algunos países cuando hay esa libertad de precio, los precios se nos disparan alto, y ahí empezamos a hablar de altos precios de los medicamentos. La segunda, la libertad regulada, la prima el concepto de protección a la salud pública. Entonces tenemos un problema, y es que estamos frente al tema de salud pública, y la salud pública es la salud de todos los ciudadanos, y son todos los elementos que están correlacionados con ellos. Elementos que obviamente desde el derecho fundamental a la salud, siempre las instituciones del Estado aparecen haciéndoles quites, como el tema del agua potable, como el tema del medio ambiente, como el tema de los alimentos, como muchas otras cosas, donde siempre los órganos del sector dicen, ese no es tema mío, ese es tema de otros, pero que está presente ahí. O el control directo, que pues se fijan los precios, se estipulan de conformidad con las indicaciones que dé el Estado. Digamos que en esto se nos presentan asimetrías, se nos presentan precios fijados por la oferta, o sea, por los laboratorios o las empresas de cerveza que nos hablaban ahora, y los desequilibrios del poder que ejercen algunos productores sobre el mercado. O sea, en la medida en que yo ejerzo todo ese proceso y ese derecho a la innovación, que lo tienen obviamente los productores, que hacen inversiones
que tienen unos costos, en esa medida yo también tengo un derecho, que es lo que pues todos conocemos como las patentes, y esas patentes me van a dar a mí un monopolio sobre los medicamentos. Entonces las patentes son un tema siempre presente en esto y siempre defendido por la Organización Mundial del Comercio, y que de alguna manera nos presenta muchas asimetrías en el mercado, los precios fijados por los laboratorios y los desequilibrios que se ejercen entre algunos productos del mercado, y sobre todo la debilidad de la información. Somos muy débiles en información en general en los países del área latinoamericana. No contamos con sistemas robustos de información para todo el ejercicio de precio. Entonces, ¿qué hace el titular cuando no se tiene el acceso a los medicamentos? Pues simplemente el ciudadano titular de un derecho fundamental es que no tiene acceso, entonces acude a la tutela y es el Poder Judicial. Nos decían ahora que básicamente está la responsabilidad en manos del Ejecutivo y en manos del legislador, pero en últimas, la voz última del Estado la tiene el juez, y es ahí donde, digamos, pasa silencioso, pero al que le arman más alboroto, el que le dice, no, ¿usted qué está haciendo? Usted es un irresponsable, usted está mandando medicamentos para los pacientes de alto costo, y el juez, y ese es justamente el diálogo, y afortunadamente tenemos varios jueces acá, el diálogo que se establece ahí desde el derecho fundamental. Al juez hay que apoyarlo científicamente, tiene que ser, pero finalmente es el derecho fundamental el que prima. Y ahí hay un conflicto, obviamente que hay un conflicto, porque no le pueden pedir al juez que sea un científico, ni que sea un arquitecto, ni que sea pues un farmacólogo, pero sí dar la información recurrente. Y ahí, en muchas ocasiones, lo que hace el Estado es no propiciar los elementos necesarios, porque es que el Estado presuntamente es único, pero quien habla finalmente es el juez. Mercado de medicamentos y autonomía médica, que aquí hay otro problema que me parece que es importante para nuestro diálogo, y es el tema de que el medicamento finalmente se va a materializar, diría un economista, en micro, la relación médico-paciente se va a materializar es en el tema de la autonomía médica, y yo creo que aquí hay otro problema grave de diálogo también con los elementos tanto de las ciencias de la salud como de la economía. ¿Por qué? Porque el médico tiene una compostura y tiene una fractura cuando le imponen medicamentos, cuando le imponen listas, cuando le imponen a su conocimiento científico una violación a su autonomía. La autonomía es su capacidad científica de actuar frente a una patología, frente a una enfermedad. Eso tradicionalmente, todos sabemos, fue muy autocrático, fue muy vertical, pero hoy en día los ciudadanos tenemos más información, nos informamos por las redes sociales, nos informamos por los sistemas digitales de qué pasa con una enfermedad con otra, y llegamos a donde el médico con alguna información y empiezan algunas dificultades en relación aquí, ¿por qué no me receta esto y por qué no aquello? A más de que está fracturado también un poco la opinión pública con la información de los medios de comunicación. Yo creo que en esto los medios de comunicación son muy importantes en la medida en que nos van diciendo y nos van poniendo en un paradigma muy difícil, por ejemplo, frente a esto, que es el tema de los genéricos. Le dicen a uno que los genéricos muy sutilmente no tienen la misma eficacia, no se comportan de la misma manera. Si quiere algo que sea de marca, el laboratorio X, Y o Z, etcétera, hay toda una discusión también, y eso está bastante documentado para que veamos también un poco cómo interactúa con ese médico y con esa relación. Entonces, cuando no se adjudica ese medicamento, se adjudica y ese medicamento es más costoso, precio alto, entonces aquí hay un escenario del productor, hay un escenario del, yo diría, del ciudadano. Nosotros decimos siempre el consumidor, porque es que se ve la salud como un elemento de consumo, como un bien de consumo. Lo muy bien dijeron acá, es un bien público, y yo ante el bien público actúo como ciudadano, y entonces
De conformidad con eso también tengo información y estoy sugiriendo de que mi tratamiento, porque finalmente el tema de la salud es el tema de la vida. El tema de la vida es que yo me siento vulnerable frente a la vida, es que me siento que no voy más allá, casi que esto debería decirse no derecho a la salud, sino derecho a la vida, porque es que detrás de todo esto está la vida de los ciudadanos, de todos nosotros. Entonces, aquí en ocasiones nos pueden inducir a que si no me dan el medicamento, entonces yo acudo a la tutela o a la acción de amparo. Y se empieza a judicializar eso. Como lo hemos visto, nosotros hemos hecho estudios comparados con Brasil sobre todo y en Colombia, y son muy altas. De las tutelas que se presentan en Colombia, el 30% son de salud, y de salud en términos de medicamentos, o sea, porque no me dio el medicamento tal o porque no me dio aquel. Entonces también ahí hay una dificultad, porque también hay una restricción por el lado de los sistemas de salud. El eje farmacéutico presenta una tensión entre el mercado farmacéutico y las leyes del Estado, o sea, el mercado ya, no la producción científica, sino el mercado, en todo el ciclo que se da, desde la innovación, las patentes, el registro de datos, todo eso que ustedes conocen muy bien, pues entonces va a producir una dificultad porque va a salir un medicamento con un precio y por el otro lado va a decirle el Estado: usted tiene derecho a la salud y usted tiene derecho a que se le atienda integralmente. Integralmente es todos los elementos médicos, quirúrgicos, medicamentos, tratamientos, etcétera, etcétera. Y entonces obviamente que la expectativa hoy en día de los ciudadanos es que se le atienda integralmente. Y en esto, el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos, digamos, para repasar simplemente que tenemos un marco internacional de acción, que el goce del grado máximo de salud se puede lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social. Sobre todo lo último, sin condición económica y social. Incluso quienes tienen recursos para eso, pues son elevados, como nos mostraban ahora, los costos de algunos medicamentos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, finalmente es que todo ciudadano tiene derecho a un adecuado nivel de vida que le asegure su salud, entre otras el acceso a los medicamentos. Ello significa que desde el punto de vista, por ejemplo, del PIDES, el Pacto Internacional, pues nos está diciendo que hay que profundizar el derecho a la salud y sobre todo después de 1966, 1980, empieza, y creo que en eso de las etapas que se van viendo también, la mayor información que se da, una irrupción sobre todo el VIH, el SIDA y todos los temas de salud reproductiva de la mujer, todo lo que significa y todo lo que ha venido justamente generándose a través de hecho como derecho fundamental. Y fíjense ustedes que esto después del PIDES está reconocido por el derecho fundamental a la salud por 135 constituciones nacionales. Principio de progresividad, entonces simplemente facilitar los medicamentos esenciales según las figuras del Programa de Acción de Fundamentos Esenciales, que lo conocen ustedes, y sobre todo el alcance a todos los ciudadanos. Eso del alcance a todos los ciudadanos es que los medicamentos esenciales son un derecho emanado del derecho fundamental, dice el PIDES, a la salud por tratarse de un elemento indispensable para la superación de enfermedades y tratamientos. Medicamentos genéricos, dado que son medicamentos pioneros producidos por laboratorios que realizan investigación y desarrollo sobre los principios activos, la concepción clásica del medicamento genérico es aquel que se comercializa después de la caducidad de la patente. Bueno, eso es conocido por ustedes. ¿A dónde queremos ir? A que hay un problema entre los medicamentos genéricos y los medicamentos competidores, entre esos dos. Y la disponibilidad explica que haya existencia de medicamentos. Y sobre eso, obviamente, de los genéricos, pues hay una gran discusión en el sentido si los estados deben hacerle excepción al PIDES, a todo lo del, digamos, la Organización Mundial del Comercio, lo que significa también el tratado que se hizo, la declaración de Doha, sobre el tema de los medicamentos. Régimen de propiedad intelectual. ¿Ese derecho puede obstaculizar la disponibilidad de medicamentos? Claro que sí. ¿Por qué?
depende de las normas de propiedad intelectual, patentes, protección de datos, salvaguardia de la salud pública previstas en las normas internacionales y pues las excepciones que se dan por las licencias obligatorias. Estas normas son interpretadas o bien a favor del comercio o bien a favor del derecho a la salud. O sea que ahí todavía seguimos teniendo una tensión permanente porque pues obviamente desde el comercio pues es un producto que hay que sacarlo al mercado. Pero desde el derecho a la salud es un derecho al cual todos los ciudadanos tienen acceso. Por eso la declaración de Doha. Barreras de acceso a medicamentos esenciales, las patentes farmacéuticas y protección exclusiva de datos de pruebas farmacéuticos, sobre todo en países de ingresos medios y altos. Esto es de la Organización Mundial de la Salud. Utilización plena de mecanismos de protección del derecho fundamental a la salud y reglamentar convenios internacionales sobre investigación y desarrollo, I+D, para llegar a la salud. Barreras de acceso en el enfoque tradicional, problemas de propiedad intelectual, problemas de derecho de competencia, problemas de la economía de los medicamentos, o sea, el mercado de los medicamentos. Y si se continúa con la estrategia de mercantilización de los medicamentos bajo el concepto de libre mercado o se trata del acceso de medicamentos como parte de un derecho humano fundamental con participación activa del Estado. Y obviamente los estados graduarán hasta qué nivel van, hasta qué nivel no vienen, cómo llamémoslo directamente, cómo se subsidian algunos de estos medicamentos. Porque hay medicamentos o qué herramientas o qué estructuras financieras se utilizan para tal efecto. Escenarios. Falta de medicamentos en el mundo en desarrollo donde vive el 80% de la humanidad. Carencia se presenta en enfermedades tropicales olvidadas, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, entre ellas el dengue, la leishmaniasis y el mal de Chagas, y 3 millones de muertes al año. Enfermedades transitables más mortíferas, el VIH, el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Y enfermedades no transmisibles de alcance global, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. O sea, esta es una radiografía que nos permite acercarnos dónde están los problemas graves y obviamente, como nos lo señalaban ahora, qué se está haciendo desde el punto de vista de la ciencia, ya cómo alcanzar y llegar allá. Los precios de los medicamentos son muy elevados, inalcanzables para países con escasos recursos. Restricciones, falta de investigación y desarrollo para enfermedades prevalentes en los países de ingresos medios y altos. Obstáculos para producir genéricos para los sistemas nacionales de salud, sobre todo en países de ingresos bajos. ¿Qué sucede con la investigación médica vigente? El fundamento es el sistema de incentivos del inventor. O sea, nos vamos un poco a hacer investigación y a hacer el desarrollo donde haya posibilidades de rentabilidad, lo cual es legítimo desde el punto de vista de un productor. O sea, aquí lo que estoy poniendo de cara es que esa es una visión, pero hay otra visión que es la visión del Estado y la visión de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Entonces, el fundamento es el sistema de incentivos del inventor, obtener una o más patentes con altos precios de monopolio para recuperar la inversión, gastos de comercialización, administración y publicidad. Obvio que ellos gastan, obvio que hay que hacer una compensación, pero digamos el incentivo es eso, la investigación de esta manera se ve focalizando en enfermedades que se corresponden con personas con capacidad de pago y medicamentos, negocio. Por ello se están abriendo nuevos caminos para cerrar esta brecha, incentivos, convenios globales y reenfocar todo lo que es investigación y desarrollo para nuestros países. Y obviamente que frente a eso tenemos los Big Pharma, o sea, las grandes empresas multinacionales de producción de medicamentos. El escenario que se ha visualizado con los Big Pharma está dirigido con los matices correspondientes a neutralizar la competencia. La categoría de propiedad intelectual que genera monopolio particularmente con las patentes farmacéuticas, 20 años en sus diferentes modalidades, productos, procesos, segundos usos terapéuticos y cambios significantes de principios conocidos. Protección de datos de prueba con exclusividad entre 5 y 12.5 años. Durante estos plazos los genéricos no pueden entrar al mercado.
El Estado como actor protector de los derechos fundamentales. Los elevados precios de los medicamentos están condicionados a que los agentes de la salud actúen de consenso para modificar las normas que afectan el derecho fundamental a la salud, lo cual conduce a establecer una regulación de cara a la efectividad del acceso a los medicamentos. Desde el Estado actúan según el concepto de derecho fundamental los tres grandes actores públicos. Y esto para finalizar. El Estado como actor protector de los derechos fundamentales a la salud. Entonces tenemos por un lado las normas internacionales, el ADPIC, el asunto de los derechos de propiedad en el comercio, y el Doha, después, donde hay una liberalidad para efectos de la salud pública. Y entonces tenemos por un lado el Ejecutivo, quien ejecuta las normas, el Legislativo, quien produce y modifica las normas, y eso es muy importante, el legislador. El legislador era más importante en el Estado de Derecho. En el Estado constitucional, el más importante de ellos pasa a ser el juez constitucional, que finalmente va a establecer si hay correspondencia o no con la Constitución, donde se establecen esos derechos fundamentales. De ahí la permanente dificultad y conflicto que se presenta entre el poder judicial y el poder tanto ejecutivo como con los administradores de los sistemas de salud y judicial. ¿Por qué? Porque el juez en el Estado constitucional interpreta las normas. Para algunos dicen que eso es un caso de subjetivismo, pero lo que se ha destilado en todos los países de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial es la afirmación de eso. Esos elementos que han de tenerse en cuenta, pues es lo que llamamos, o lo que regularmente se utiliza en el lenguaje sobre armonización, y es la regulación de la propiedad intelectual para este tipo de medicamentos y los medicamentos de alto precio. Y eso se da por el lado de quienes producen, de quienes hacen inventiva, y es productos, procesos, intervenciones y usos terapéuticos que se dan acá. Entonces, aquí simplemente quería significar algo de que hay una visión de mercado legítima. No estamos diciendo que sea ilegítima, sino hay una visión de mercado que se estrella contra una nueva concepción de los derechos, que no es nueva en el sentido de hoy, sino es nueva en el sentido de la historia, que antes los mirábamos de una manera y hoy se mira de otra manera, y que el eje fundamental es que los ciudadanos con ciudadanía social tienen capacidad de accionar para que se materialice el goce efectivo de un derecho, como es un derecho fundamental a la salud. Espero con esto poder contribuir a nuestras discusiones para el día de hoy. Muy amables. Muchas gracias, Hernando. Dos cositas antes de que empecemos nuestro trabajo. La primera, hubo una presentación que nos hizo falta al final, y es el Comité Técnico Internacional. Yo le quiero pedir a las personas que hacen parte del Comité Técnico Internacional de Salud y Derecho que se pongan de pie. Ok, mira. Chile, representado por Andrea Martones y Rodrigo Salinas, que está próximo a llegar del aeropuerto. Argentina, representado por Mónica Teresita del Cerro, que está con nosotros, y Marisa Eisenberg, que no nos pudo acompañar. Mary Bolívar, de Colombia, y Claudia Vaca, de Colombia. Román Navarro, de Costa Rica, y Hugo Marín, de Costa Rica. Acá nuestros anfitriones, que están Santiago Pereira y Nilsa. Quiero pedirle a Fernanda Cobo, ¿dónde está Fernanda? Fernanda Cobo está representando a nuestros miembros del Comité Técnico de México, que son Sofía Charbel y Mauricio Rodríguez, que no nos acompañan, que no nos pudieron acompañar, pero Fernanda está haciendo su representación. Nuestro director Roberto Yunes, por supuesto, que es el líder de la iniciativa. Estas personas que están acá son quienes… ¿Me falta alguien? No. Martín, Dios mío, Brasil, Martín y Renato, disculpas mayores, sí, por favor, disculpas mayores. Martín y Renato son nuestros representantes de Brasil en el Comité Técnico Internacional. Este equipo es quien ha venido liderando la iniciativa durante estos últimos años. Quiero hacer ahora una mención especial a Carlos
Carlos Durán, el viceministro de Salud del Ecuador, ha solicitado, y nosotros en este encuentro estamos dando la bienvenida, estamos recibiendo a Ecuador como país miembro de Salud Derecho. Carlos nos acompañó en el encuentro de Chile el año pasado y a raíz de esa participación ha venido y hemos venido acercándonos, y tanto que hoy está una representación de Ecuador como lo mencionamos antes. El siguiente punto es un punto más complejo, y en este escenario de confianza Roberto y yo queremos hacer una invitación a una declaración pública del conflicto de interés que hemos tenido en un punto particular de la financiación. Este encuentro ha sido financiado con recursos del Ministerio de Salud de Uruguay, del Fondo Nacional de Recursos de Uruguay, del Colegio Médico de Uruguay y de la OPS con sede Uruguay. Pero también ha sido financiado con recursos de un fondo que se llama el Access Accelerate. Ustedes saben, en las cartas de invitación les llegó este fondo. El Banco Mundial hace parte de este fondo y gestiona recursos de este fondo. En este fondo hay participación de la industria farmacéutica y queremos hacer absolutamente claro y explícito que en este evento donde estamos cuestionando todo esto, donde estamos haciendo este análisis, tenemos también una financiación de ellos. Es importante decir que los recursos que llegaron de Access Accelerate a través del Banco Mundial no han sido, digamos, no hemos recibido ninguna indicación, ninguna pregunta, nadie nos ha preguntado nada, ni ustedes qué están haciendo, ni cómo lo están haciendo, y los invitamos a participar, no pudieron venir, pero queremos hacer explícita esa declaración de conflicto de interés como un paso inicial en este proceso de transparencia. O sea, no están presentes, no vinieron, pero aportaron esos recursos y este evento también es posible gracias no solamente a esos recursos, porque Uruguay como país sede puso una parte importante de los recursos, pero también hay este componente y queremos ser absolutamente transparentes con esta situación. Ahora, bueno, pasado a este punto que es para nosotros por supuesto complejo, ¿sí? Quiero que sepan que al interior del Comité Técnico de Salud Derecho hemos tenido una profundísima reflexión que seguidamente compartimos con el equipo de Uruguay para saber si realmente hacíamos el encuentro o no hacíamos el encuentro, porque la plata local no alcanzaba. Entonces ellos pusieron una parte importante, pero no era suficiente. Entonces, una vez cerrado este punto, el siguiente punto voy a darle la palabra a Livia y a Juliana para que hagan la distribución de los grupos. En la puerta, si quieren ustedes, chicas, venir, cada uno va a recibir el material.